Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su elocuente exposición. Continuando, tenemos ahora a la doctora Elsa del Carmen Barrios Medina. Ella es jefa del Departamento de Trasplante de Órganos Sólidos. Realizó su estudio de pregrado en la Universidad de Medicina Humana, Universidad Federico Villarreal. Su estudio de posgrado en la Universidad Federico Villarreal de Nefrología. Es máster en Organización y Gestión de Trasplante de la Universidad de Barcelona. ¿Ya tienes? Sí, por favor. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a este evento. El tema que me toca exponer en 15 minutos es la experiencia de la pandemia en el área de trasplante y las expectativas en el futuro en el departamento de trasplante. Yo le agradezco haberme nombrado jefa del departamento, doctorita, pero todavía soy jefe de servicio, todavía no sale la resolución, ¿no? Ese es a dónde vamos y después lo comentaremos. Bueno, el primer fallecido, y esto creo que ya lo he mostrado, por COVID en el Perú fue el 6 de marzo del 2020. El total de casos que hemos tenido en estos 3 años de pandemia han sido más de 4 millones de 627 que tuvimos a nivel mundial. Las muertes han sido más de 200.000 y a nivel mundial más de 6 millones. En el caso de los trasplantados, y la data que más tenemos es la de los renales, los pacientes renales, es el grueso de los pacientes de los programas de trasplante. Se infectaron 174 trasplantados y fallecieron 75, el 41% durante la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya teníamos problemas con la actividad trasplantadora. Primero, que no es una política de salud, no es una prioridad en el gobierno, ¿no? Que nuestro sistema de salud es fragmentado, ¿no? El Ministerio de Salud se encarga del 60% de los pacientes, con muchas dificultades. Tenemos luego salud con 30% y las Fuerzas Armadas y otros seguros particulares cubren el 10%. Los centros de trasplante están centralizados, solo en capitales de algunos departamentos. En el caso del Seguro Social, tenemos en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo y Tacna. Y en el caso del Ministerio, las Fuerzas Armadas y los particulares, solo en Lima. Otra debilidad que hemos tenido pre-pandemia es que no hay rectoría en la Dirección de Trasplante del Ministerio de Salud. Depende de un viceministerio sin capacidad resolutiva y sin el presupuesto adecuado. La cobertura de trasplante en salud es para el total de los asegurados, en el MINSA también con mucha dificultad, en las Fuerzas Armadas es solo para los titulares, no así para los familiares, y algunos seguros particulares cubren la totalidad. Otra debilidad es que no hay un coordinador de trasplante intrahospitalario profesionalizado, como es en otros países, y que labore específicamente en las áreas de emergencia o de cuidados intensivos. Y el otro problema es que siempre hemos tenido dificultad en los donantes cadavéricos, y también pocos donantes vivos para trasplante. ¿Qué pasó cuando ocurre la pandemia? Antes de la pandemia ya estábamos en la cola en Latinoamérica, teníamos 2.3 donantes por millón de población. Post pandemia, a finales del 2020, teníamos 0,5 donantes por millón. Y en julio del 21 caímos a 0,4 donantes por millón. Cabe decir que estamos en Latinoamérica a la cola de la actividad de procura. Otra cosa que pasó es que el personal se infectó, enfermeras y médicos y pacientes se enfermaron, haciendo difícil la actividad diaria. No había camas de cuidados intensivos para el manejo del donante ni para la hospitalización de los receptores. Todo se abocaba en COVID.
No había evaluaciones presenciales, lo que dificultó el ingreso de nuevos pacientes a lista de espera. Y la logística del trasplante para el condonante cadáver fue complicada, toma de muestras, traslados del personal, conseguir todo el personal completo para cada operativo, viendo que algunos estaban infectados y otros se habían retirado a la teleconsulta, ¿no? Además de eso, el material y los insumos en determinado momento escasearon. ¿Cómo hemos finalizado? Y este es el total desde que inició cada programa. Trasplante hepático de adultos tiene 54 trasplantes y la sobrevida de ellos es comparable con otros centros de Latinoamérica. Trasplante hepático pediátrico, 51 trasplantes han terminado al 2022 con una buena sobrevida. Trasplante renal, y acá están tanto pediátrico como adulto, hemos terminado con 1.592 trasplantes, con una buena sobrevida de 75% a los 15 años de trasplante. Trasplante de córnea se han realizado 1.224 con buena calidad de vida. Trasplante de pulmón solo se han hecho 4 y hace mucho tiempo se suspendió la actividad debido a que el personal quirúrgico que trabajaba en el área de golpe 4 pasaron a retiro y no se había preparado a más gente. En este momento se ha vuelto a reactivar y están listos para empezar a trabajar. Otro programa son el trasplante de progenitores hematopoyéticos que, a pesar que no pertenecen al servicio, ¿no? Hay que mencionar, han hecho 1.552 trasplantes con una buena sobrevida, y este programa en ningún momento suspendió su actividad trasplantadora durante toda la pandemia. ¿Cómo estuvimos prepandemia? Y este es un resumen del año 2019, donde vemos que en la primera fila, Rebagliati termina con 262 trasplantes ese año, de un total de 534 que se hizo a nivel de salud. Casi el 50% de la actividad la realizaba el Hospital Rebagliati, el doble de la actividad realizada por nuestro Hospital Gemelo Almenara, siendo diferente la forma de trabajo. Nosotros somos un servicio, una oficina con unidades funcionales. El Almenara es todo un departamento con sus 2 servicios. Ya en plena pandemia, que empieza en marzo, vimos cómo decayó la actividad trasplantadora, y ese año cerramos con 116 trasplantes, la mitad de lo realizado el 2019, siempre líder a nivel de todo de salud, ¿no? Y siempre en este caso haciendo 4 veces más de lo que hacía nuestro Hospital Gemelo. En 2021 mejoramos un poquito el número, siempre llevando liderazgo y siempre haciendo más que los otros centros trasplantadores. Y el 2022, el primer semestre, ¿no? Llevamos casi un poquito menos del año pasado, que estábamos en el tope de la pandemia, siempre liderando, ¿no? El número de trasplantes a nivel salud total, y esperamos cerrar el 2022 con cifras anteriores a la pandemia. Acá vemos un resumen, y esto hasta septiembre de 2022, ese es todo el 2022, y vemos la actividad en números del Hospital Rebagliati con respecto a los otros centros de trasplante de salud, ¿no? Y por programas, ¿no? Tuvimos muchas dificultades en el camino, nadie nos preparó para afrontar una pandemia. Fallecieron trasplantados, fallecieron pacientes que estaban esperando por un trasplante, fallecieron colegas, fallecieron el resto del personal, ¿no? Emergencia colapsó. No había la posibilidad de la hospitalización de los pacientes para la preparación o los pacientes complicados de trasplante. Los consultorios presenciales disminuyeron, ¿no? De manera que se desactualizó las listas de espera. En determinado momento, por ejemplo, en el programa de trasplante renal, que en un principio eran 300, eran 100, llegamos a 0, porque ningún paciente había actualizado
los exámenes, todos se habían recluido en sus domicilios. No había vacunas hasta el 2020, y el personal estuvo desprotegido, se infectaron, y muchos de los colegas pasaron a hacer trabajo mediante teleconsulta. O sea, no había suficiente, se redujo el personal para los operativos. No había pruebas para testar al personal cuando entraba a un operativo de trasplante, y también para los receptores, ¿no? Se tuvo que detener la actividad en marzo del 2020, ¿no? Hubo dificultad en la convocatoria de los receptores para trasplante. Me acuerdo mucho de un caso de trasplante hepático de adultos, donde el primero de la lista fue del Hospital Almenara, un paciente que estaba estable, asintomático respiratorio, y ya como última prueba, la de COVID, salió positivo. Tuvo que entrar el segundo de la lista, que fue del Hospital Rebagliati. Se generó toda la logística, porque es toda una logística, y también asintomático respiratorio, en buen estado, y salió COVID positivo. El tercero de la lista iba a ser igual, entonces se acordó a trasplantar, y hubo la propuesta para que no se perdiera el hígado, porque esto tiene un periodo de isquemia helada, que pasado esto no utilizar el órgano. Lista de espera, sí, estaba hospitalizado, negativo. Entonces él fue el que entró y el hígado no se desperdició. Estas cosas fueron sucediendo en el camino, ¿no? No estaba escrito en ningún sitio cómo se debía proceder. Es que se trasplantaba, no se contaba con, descendieron dando preferencia, sobre todo en UCI, a las camas UCI para los pacientes con COVID. La data que más tenemos es de trasplante renal, que es la que les voy a mostrar. Hicimos una comparación de sobrevida, tanto del injerto como del paciente, de la etapa prepandemia y pospandemia. Y estos son hallazgos, habría que detenernos más para analizar, y nos dimos con la sorpresa de que no hubo diferencia pre y pospandemia, tanto de la sobrevida del injerto como la sobrevida del paciente. Entonces analizamos las causas de fallecimiento ocurridas entre el 2017 y 2019, y las ocurridas en plena pandemia. Como es lógico, en plena pandemia, de las causas infecciosas, el 62% de muertes sucedió por COVID, y hubo 16% más por otras infecciones, haciendo un total de 78%, siendo 55% la etapa anterior. Causas ignoradas, y este 13% de la primera etapa, esas causas ignoradas era porque se nos perdían al seguimiento, pero sabíamos que había muerto. Obviamente no era por causa COVID, porque era prepandemia, pero este 8% de causa ignorada, sí tuvimos acceso, porque son los últimos, ya está informatizado en Hechos Vitales en RENIEC, sí decía falleció en su domicilio, o falleció antes en la puerta de emergencia, o al ingresar a emergencia, una cosa así. Entonces, este 8% en plena época de pandemia probablemente engrosaría causas por COVID, ¿no? Sería casi 70% de los pacientes con buena función renal. No hubo bajó las causas cardiovasculares en la etapa de la pandemia, y no es porque hubiesen reducido las causas cardiovasculares, que siempre es un problema en el trasplantado a largo plazo, sino que probablemente esta gente murió por COVID antes de que sucediera el evento por cardiovascular. También se analizó de los pacientes que estaban solo con buena función renal, porque tenemos trasplantados que tenían buena función renal, y los que habían entrado a diálisis, y vemos que las cifras son parecidas, no hay diferencia, porque para ver si había alguna diferencia las analizamos, y acá están los pacientes en diálisis, las cifras son más o menos sin diferencia significativa.
Otra cosa que analizamos fue las curvas de sobrevida por décadas, ¿no? Y siempre hemos visto que hemos avanzado gracias a las nuevas técnicas que se han mejorado, las técnicas quirúrgicas, los inmunosupresores, los antivirales, ¿no? Y a pesar de que los receptores que se usan o los receptores que tenemos en lista de espera son mayores, muchos mayores hemos llegado hasta trasplantar mayores de 70 años, ¿no? Con comorbilidades, diabéticos y otras comorbilidades, ¿no? Que se solucionan antes de que te entre a la lista de espera para que en lista de espera estén estables. Vemos que el único injerto que se perdió, y es la gráfica roja, fue por causa quirúrgica en pleno periodo de pandemia, y la sobrevida del injerto fue de 97% el primero al tercer año. Una excelente sobrevida. Se analiza la sobrevida del paciente. Ninguno falleció por COVID de los que se trasplantaron en pleno periodo de pandemia, siendo una sobrevida de 100% entre el primero y tercer año. Todos los que fallecieron fueron los trasplantados antes de la pandemia. Conclusiones. Los pacientes en lista de espera tienen que trasplantarse, ¿no? De ello depende la vida en algunos programas. No hubo seguimiento de los pacientes trasplantados, no hubo personal para aquellos pacientes que desaparecieron de la consulta por miedo a salir a la calle, ¿no? Se está incrementando poco a poco los pacientes en lista de espera, se está incrementando el número de trasplantes con donante cadáver, se está incentivando el trasplante con donante vivo. La mortalidad alta fue por COVID, ¿no? Eso lo hemos visto, 41% de los que se infectaron. El último que falleció ha sido el 5 de marzo del 22. Sin embargo, la mortalidad y la morbilidad por COVID en los que se trasplantaron en pleno periodo de pandemia fue 0%. Ahora sí, ¿qué esperamos del futuro departamento de trasplante? Seguir siendo los líderes en la actividad trasplantadora. Se quiere implementar otros programas, ¿no? Que en algún momento funcionaron, pero no se pusieron a derecho, como es el de piel, huesos, válvulas. Por ahí se habló de trasplante de útero, de intestino. Acreditar trasplante de corazón y páncreas riñón, que han quedado un poco delegados. Seguir mejorando la sobrevida de nuestros pacientes a largo plazo. No nos interesa, siempre hemos dicho, el número. Nos interesa que el trasplante vaya bien y dure muchos años. Tenemos que incrementar las listas de espera y estar preparados para otra emergencia. Gracias.